programación lineal, con el ejercicio 15 de la guía. Una fábrica produce refrigeradoras utilitarias y de lujo. La fábrica está dividida en dos secciones, montaje y acabado. Los requerimientos están dados en la siguiente tabla, que viene a ser las horas de cada una de las refrigeradoras en montaje. Por ejemplo, en el caso de utilitarias 3 y el de lujos 3, y el tiempo que se debe determinar para acabado, en este caso utilitaria 3 y de lujo 6 horas. Asimismo, el problema nos dice que el máximo número de horas disponibles son en montaje de 120 horas y en acabado 180 horas. La ganancia en refrigeradoras utilitarias es de 300 euros y las de lujo 400 euros. La pregunta finalmente es, ¿cuántas deben fabricarse de cada tipo para una ganancia máxima? Pues bien, comenzaremos con la solución. Lo primero que vamos a hacer para un ejercicio de programación lineal es definir nuestras variables. Es decir, la cantidad de refrigeradoras utilitarias será determinado con X y la cantidad de refrigeradoras de lujo con Y. En este caso, luego procedemos a poner todos nuestros datos en una tabla de doble entrada para poder definir respecto a X las horas de montaje, las horas de acabado y finalmente la ganancia. Para poder saber el total en cada uno, por ejemplo, en la cantidad que sería X más Y, en la hora de montaje sería el total 3X más 3Y, la hora de acabado sería 3X más 6Y y la ganancia total sería 3X más 400Y. Dada que la pregunta que tenemos acá nos dice que queremos la cantidad de cada uno para la ganancia máxima, nuestra función objetivo, que es el siguiente paso, será definida a partir del total de la ganancia. Es decir, G es igual a 300X más 400Y. Luego procedemos a realizar un sistema de ecuaciones. Nos dicen, como lo podemos observar aquí, que tenemos un máximo número de horas de montaje, por ejemplo 120, y un máximo número de acabados que es 180. Pasamos a la tabla y tenemos que la cantidad de montaje es 3X más 3Y. Como hemos podido apreciar en la siguiente, solamente tenemos un máximo de 120 horas. Entonces, para nuestro sistema de restricciones será 3X más 3Y será menor o igual a 120, porque no podemos pasarnos de 120. El mismo caso con las horas de acabado, que es 3X más 6Y, que debe ser inferior a o menor o igual a 180. Luego tenemos que X mayor o igual a 0 e Y mayor o igual a 0 por definiciones previas para que queden en el primer cuadrante. Cuando nosotros simplificamos la primera ecuación, tenemos una ecuación para poder definir y tabular una región factible. Es decir, a partir de 3X más 3Y menor o igual a 120, tendremos la siguiente ecuación, que es X más Y es igual a 40. Y en el caso de la segunda inecuación, pasaremos a la ecuación que sería X más 2Y es igual a 60. Nosotros vamos a querer los puntos que atraviesan el eje Y y el eje X. Por tanto, si X en la primera ecuación es igual a 0, Y va a ser igual a 40. Y cuando Y es igual a 0, X es igual a 40. En el caso de la segunda ecuación, cuando tabulamos, X cuando es 0, Y es igual a 30, y cuando Y es igual a 0, X es igual a 60. Cuando pasamos estos datos a la región factible, tenemos que una de las rectas va a atravesar el punto 40 en el eje Y con el punto 40 del eje X. En el caso de la segunda recta, atravesará en el eje Y el punto 30 y en el eje X el punto 60. Entonces, la convergencia de ambas rectas en función al sistema de restricciones dará una región factible entre estos puntos: 0,30, 0,0
20, 20 y 40,0. Finalmente, en optimización, utilizaremos los puntos de la región factible para nuestra función objetivo, es decir, la ganancia. En el punto A tenemos 0, 0 y la ganancia es 0. En el punto B es 0,30 y la ganancia es 12.000. En el punto C, la variable x es igual a 20 e y es igual a 20. Por tanto, la ganancia es 14.000. Y en el punto D, la variable x es igual a 40 e y es igual a 0, donde la ganancia es 12.000. Como podemos apreciar, la ganancia máxima está regida aquí, en el número máximo de la ganancia, que viene a ser 14.000. Por tanto, la pregunta que tenemos aquí nos dice: ¿cuántas deben fabricarse de cada tipo para una ganancia máxima? Entonces, dada el valor de la optimización, se da variable x 20 y variable y es igual a 20. Como hemos puesto al inicio, x va a ser la cantidad de refrigeradoras utilitarias e y la cantidad de refrigeradoras de lujo. Finalmente, la respuesta es: deben fabricarse 20 de cada tipo de refrigeradoras para una ganancia máxima.